La última vez nos habíamos quedado hablando de lo que eran las variedades predictivas, cómo se generaban a través de unos sistemas de generadores que eran unos puntos. Habíamos hablado también de la independencia o dependencia proyectiva y por último habéis introducido el concepto de dimensión de una variedad. Ahora lo que vamos a hacer va a ser generalizar un poco las mismas operaciones que podemos hacer sobre espacios vectoriales, pero con el espacio proyectivo. Y las dos operaciones que nos interesan son la operación de suma e intersección de variedades proyectivas. Entonces vamos a intentar seguir más o menos la misma notación que tiene el libro, aunque en algunas cosas podemos meter algo un poco distinto. Nosotros habíamos visto que nuestro espacio de trabajo era nuestro espacio fin. No, nuestro espacio proyectivo. Entonces, recordemos que dado nuestro espacio, que era un espacio vectorial, tenemos el espacio proyectivo que sería P con la doble rayita como de K, R, etcétera, de nuestro espacio E. Que los elementos, todos lo hemos hecho a través de una construcción de clase de equivalencia, donde básicamente lo que estamos haciendo es identificar rectas con puntos. Porque el conjunto PDE, mi espacio proyectivo, es un conjunto cociente. Y los elementos de ese espacio proyectivo son rectas del espacio vectorial. Lo que pasa que a los elementos de un nuevo conjunto los puedo llamar puntos. Entonces identificamos puntos hablando de proyectivo con rectas hablando de vectorial. Muy bien, y habíamos visto que había una relación a través de una aplicación canónica que me permitía pasar del espacio vectorial al espacio proyectivo. Y básicamente lo único que hacía era cambiar la forma en la que escribía los elementos, que dado un elemento me calculaba su clase de equivalencia. Y le habíamos llamado pi minúscula a esa aplicación canónica, que me permitía pasar de el elemento vectorial a la clase de equivalencia del espacio proyectivo. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo podemos relacionar precisamente varias variedades proyectivas entre sí. Sabíamos que si tenemos variedades proyectivas, podemos, o realmente tenemos asociada su correspondiente variedad lineal. Entonces, dadas unas variedades proyectivas, vamos a llamarla z sub, o bueno, el libro creo que la llama M1, ¿no? M sub 1, que es una variedad proyectiva, y M sub 2, otra variedad proyectiva, es decir, contenidos en mi espacio proyectivo PDE, de modo que, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que mi variedad proyectiva, lo que teníamos es que sabemos que estas variedades, una vez que tengo variedades proyectivas, se pueden expresar a través de una variedad lineal, es decir, de modo que puedo expresar la variedad proyectiva M1 como una cierta pi de la variedad lineal L1 menos el vector 0, ¿verdad? Y la variedad proyectiva M2 es lo mismo pi de una cierta variedad lineal L2 sin el 0. Que el libro, por ejemplo, en vez de utilizar esta notación con el pi, lo llama P mayúscula de L1. Es decir, o también diciendo que la M1 es esa aplicación o ese conjunto P de L1 y la M2 es esa P mayúscula como espacio proyectivo, pero del espacio o de la variedad lineal L2. Que eso sí utilizamos en la notación del libro, ¿no? Bueno, pues entonces veamos cómo podemos definir la suma y la intersección de variedades. Definimos de forma sencilla qué sería la suma. Intuitivamente, todo lo que estamos haciendo con el espacio proyectivo lo estamos, de un cierto modo, yéndonos de vuelta al espacio lineal. En el espacio lineal o vectorial hacemos las correspondientes operaciones y luego lo llevamos de vuelta al espacio proyectivo. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Si yo quiero coger una variedad proyectiva M1 y sumarle una variedad proyectiva M2, lo que me gustaría hacer es decir, vamos a irnos a la variedad lineal. Sería tan sencillo como coger
la variedad lineal L sub 1 y le sumo la variedad lineal L sub 2. Y ahora quiero volver al espacio proyectivo, pero tengo que tener en cuenta en que en los espacios vectoriales siempre tengo el vector 0 y en el espacio proyectivo no aparece el 0. Por lo tanto, a estos espacios vectoriales le tengo que quitar el elemento 0. Y una vez que le he quitado el elemento 0, ya puedo coger la aplicación pi que me lleva lo vectorial a lo proyectivo. Eso es lo que estamos haciendo, hacer la correspondiente operación en espacio vectorial y luego ajustarlo para que pueda irme al espacio proyectivo de vuelta. Que por ejemplo también podríamos escribir esto simplemente habiendo estudiado lo que era un sistema de generadores. Puedo interpretar M1, M2 no como variedad proyectiva, sino como ciertos conjuntos de mi espacio proyectivo. Y entonces sería tan sencillo como coger el espacio o el conjunto M1, añadirle como conjunto el conjunto M2 y como esto es un conjunto de puntos, estudiar la variedad proyectiva que generan estos puntos. Que a mí me gusta poner el paréntesis de picudo, que nunca sé cómo se llama, pero por ejemplo el libro utiliza otra notación, que el libro utiliza la notación para variedades generadas por un conjunto, utiliza la notación V de variedad, P de proyectiva y dentro escribe el conjunto que sería el M1 unión M2. Que bueno, que tengamos también la notación que utiliza el libro por si un día nos encontramos que es VP de un punto o de dos puntos, es la variedad que generan ese conjunto de puntos. ¿Vale? Y por otro lado tenemos de forma análoga quién sería la intersección de la variedad proyectiva M1 con la variedad proyectiva M2. Y hacemos literalmente lo mismo. Vamos a definirlo en el espacio vectorial correspondiente y luego llevarnos el resultado al espacio proyectivo. Es decir, voy a coger L1, lo voy a cortar con L2. Sé que siempre voy a tener el 0 porque son espacios vectoriales o subespacios vectoriales. Se lo quito porque me lo quiero llevar al espacio proyectivo. Y para eso no puedo tener el vector 0. Una vez que tengo esto ya puedo aplicar aquí la definición de nuestra aplicación proyectiva pi. ¿Vale? Esto es sencillo, realmente es el concepto, la forma de trabajar con variedades proyectivas. La misma que tenemos con variedades lineales. Por ejemplo, vamos a poner aquí para que veamos cómo funcionan estas cosas. Aquí si decimos, bueno, pues vamos a coger, yo lo llamaría, por ejemplo, o bien P3 de R, o bien P de R4, o bien lo llamaría, según el libro, P de un espacio vectorial E con dimensión de E igual a 4. A mí me gusta más la otra, pero bueno, para gustos los colores, ¿no? Entonces, vamos a considerar una variedad proyectiva, es decir, consideremos, por ejemplo, lo que sería la variedad proyectiva, la M1, que va a estar dada por unas ecuaciones, y va a ser, por ejemplo, x0 más x1 más x2 igual a 0. Y vamos a coger otra variedad proyectiva, M2, que esté dada por ejemplo, x2 más x3 igual a 0. Vamos a ver cómo podemos calcular la suma de M1 y M2 y la intersección de M1 y M2. Hombre, hay una cosa que es hiper sencillo y es que técnicamente nosotros ¿qué diríamos? Las ecuaciones de la variedad proyectiva se definen como las ecuaciones de la variedad lineal, lo cual significa que la variedad lineal L1 contenida en R4 que yo busco tiene también por ecuaciones ¿a quién? A x0 más x1 más x2 igual a 0. Y también la variedad lineal L2 asociada a M2 tiene las mismas ecuaciones. Por lo tanto, también tiene por ecuaciones AX2 más X3 igual a 0. Pero yo sé estudiar intersección de dos subespacios vectoriales
cuando tengo sus ecuaciones. Es tan sencillo como decir unas ecuaciones, ojo, ahí pierdo la posibilidad de que sean independientes, pero puedo encontrar unas ecuaciones implícitas. Entonces yo puedo afirmar seguro que unas ecuaciones implícitas de la intersección de L1 con L2 son simplemente juntar todas las ecuaciones de L1 con todas las ecuaciones de L2. Es que solo hay una. Bueno, ya, pues no pasa nada. Tendría aquí x0 más x1 más x2 igual a 0. Mientras que aquí tendría x2 más x3 igual a 0. Dice, bueno, es que en realidad, si L1 intersección L2 es una variedad lineal, llámala L, aunque sea una intersección, es una nueva variedad lineal, las ecuaciones de la asociada variedad proyectiva son las mismas que las de la variedad lineal. Es decir, que de aquí deducimos entonces que las ecuaciones de la variedad proyectiva m1 intersección m2 son literalmente las mismas que hemos obtenido sobre las correspondientes variedades lineales. x0 más x1 más x2 igual a 0 y x2 más x3 igual a 0. ¿Eso qué significa? Eso significa que en realidad yo puedo pasar directamente de las ecuaciones de m1 y las ecuaciones de m2 a unas ecuaciones de m1 intersección m2. Simplemente tengo que hacer igual que en el caso lineal y juntar todas las ecuaciones. Simplemente debo tener en cuenta que a lo mejor ya no puedo hablar de ecuaciones implícitas independientes, que es posible que tenga que ver si hay ecuaciones que me sobran o no. Pero como las ecuaciones de la variedad proyectiva son literalmente por definición las ecuaciones de la variedad lineal, el proceso es el mismo. Dice, bueno, esto no parece tan complicado. Vale, vamos a ver cómo lo haríamos para la suma. Porque la suma se nos va a complicar un poco. Porque esto va trabajando con ecuaciones. Y en la suma yo tengo que trabajar con aquello que genera. Claro, con la variedad proyectiva las cosas se complican un poco. Porque ya para sacar puntos tengo que irme a la correspondiente vector de la lineal, tomar representante. Entonces vamos a ver cómo sería el proceso si lo hacemos para la suma. Para la suma, Perdona, Pablo, una pregunta. Entonces aquí no tienes que eliminar el 0 antes de pasarte a la intersección de las variedades proyectivas. Exactamente, porque las ecuaciones son las mismas. Ah, vale. Otra cosa es que yo aquí en estas ecuaciones no acepto la solución 0 como una posible solución. ¿De acuerdo? Mientras que aquí podría decir, oye, pues el vector 0, 0, 0, 0 si es un vector de L1 intersección L2. Aquí, aunque yo diga, es que el punto x0 igual a 0, x1 igual a 0, x2 igual a 0 y x3 igual a 0 es una solución de estas ecuaciones, no me vale como solución, es la única que estoy eliminando. Esa es la única diferencia que hacemos en el caso proyectivo, que el 0 lo quito. ¿Vale? Y ahora, una vez que tenemos esto, vamos a verlo para la suma. Entonces, para la suma, ¿qué tenemos que hacer? Primero, irnos a la parte vectorial y trabajar con la parte vectorial. Entonces, para la suma, sí tenemos que trabajar un poco más. En concreto, decimos, mira, ahí hemos cogido ms1 y hemos dicho que tenía por ecuación a x0 más x1 más x2 igual a 0. Y entonces automáticamente yo sabía que el correspondiente ls1 también tenía por ecuación a x0 más x1 más x2 igual a 0. Voy a ver qué vectores generan a L1, es decir, estoy buscando una base. Para ello, ¿qué tenía que hacer? Cogíamos la matriz de coeficientes de L1 o de las ecuaciones de L1, ¿verdad? Decimos, ah, bueno, pues yo lo que hago es que llamo M de matriz L1 y yo le pongo una tilde para indicar que es de coeficiente, pero es una manía mía. Y esta matriz de coeficientes sería el x0 tiene un 1, el x1 tiene un 1, el x2 tiene un 1 y ojo,
estoy hasta la variable x3 que tiene un 0. La única diferencia es que a lo mejor en espacios vectoriales estaríamos acostumbrados a empezar en el x1, x1, x2, x3 y x4. Bueno, vamos a empezar en el x0 para estudiar de forma más sencilla esa diferencia de dimensión 1 entre la parte vectorial y la parte proyectiva. Vale, tenemos que escalonar. Oye, es que esto ya está escalonado, solo tengo una fila. Vale, no pasa nada. Le damos parámetros a las columnas que no tengan pivote, que en este caso sería la segunda columna, la tercera columna y la cuarta columna. Ah, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir, la primera columna es la de x0. Cuidado aquí. Por lo tanto, la segunda columna es la de x1, que le daría un parámetro alfa. La tercera columna sería la del x2, que le doy un parámetro beta. Y la cuarta columna sería la del x3, que le doy un parámetro gamma. Cuando despejo el x0, me queda que x0 sería, pasa las dos restando, menos x1 menos x2, que sería menos alfa menos beta. Y en este caso, para cualquiera alfa, beta, gamma pertenecientes a R. ¿Eso qué significa? Que ya puedo obtener yo directamente de aquí una base del espacio vectorial, es decir, una base de L1 sería los vectores, vamos a ir dándole valores. ¿Qué podemos decir? Yo a lo mejor podría poner simplemente el 1, 0, 0 y no pasa nada. Lo único que, bueno, no me gusta empezar con algo negativo. Entonces yo le daría al alfa el valor menos 1, para que así el x0 me quede menos 1, me quede un 1. La segunda componente, si le doy a beta al 0, menos 1 más 0 o menos 0, 0. Me queda simplemente el 1. Ahora la segunda componente x1 sería un menos 1, el beta 0 y el gamma 0. ¿Vale? Y al segundo, como hay un beta, le voy a dar a beta el valor menos 1, alfa 0, gamma 0. Así me queda también un 1. Luego me queda el alfa que vale 0, el beta que vale menos 1 y el gamma que vale 0. Y ya por último, como ya no aparece restando, 0, 0 y a gamma que valga 1. Y así me queda el 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Y una vez que tengo una base de L1, puedo deshacer el cambio, o más bien tomar la aplicación proyectiva canónica y llevar estos elementos a sus correspondientes clases de equivalencia. Y eso implica que, entonces, ¿quién sería la variedad M1? Claro, pues M1 como variedad proyectiva estaría generada por cada uno de estos puntos, pero tomando las correspondientes clases de equivalencia. Es decir, sería el punto 1, 2 puntitos, menos 1, 2 puntitos, 0, 2 puntitos, 0. Luego vendría el 1, 2 puntitos, 0, 2 puntitos, menos 1, 2 puntitos, 0. Y por último, el 0, 2 puntitos, 0, 2 puntitos, 0, 2 puntitos, 1. ¿De acuerdo? O si en lugar de poner estos corchetes o estas llavecitas picudas, ponemos V mayúscula subíndice P de estos tres puntos, que sería la variedad proyectiva generada por estos tres puntos. ¿Vale? Ya tenemos la información sobre la primera variedad proyectiva. Me hace falta tener la misma información sobre qué puntos generan a la segunda variedad proyectiva. Entonces, análogamente, para M2 obtenemos que si M2 tenía por ecuaciones a quién, en este caso a x2 más x3 igual a 0, lo que significa es que entonces, cuando dibuje o represente la matriz, ¿cuál es la matriz tilde de la L2? 0 tiene una fila, tiene un 0 en x0, tiene un 0 en x1, tiene un 1 en x2 y tiene un 1 en x3. Por lo tanto, tiene un pivote en la tercera columna. Y el resto de columnas le damos parámetros. Lo que significa que entonces M2 podría estar generada por ¿quién?
Obviamente la primera columna va a haber un parámetro. Cuando alfa valga 1 y el resto valga 0, ¿quién me va a quedar? Me va a quedar el punto 1, 0, 0, 0. En la segunda columna hay un parámetro. Cuando beta valga 1 y el resto valga 0, me va a quedar el 0, 1, 0, 0. Y ahora, en la cuarta es donde hay un parámetro. Si valiese 1, luego la x3 pasa restando. Bueno, como es x2 igual a menos x3, voy a hacer que el parámetro de la cuarta valga menos 1. Las dos primeras valen 0, 0. Si la cuarta vale menos 1, entonces como la x2 es menos x3, menos menos 1 me queda un 1 aquí. Que es lo mismo que hemos hecho antes, pero un poquito más rápido, por así decirlo. Ahora, una vez que tenemos esta información de qué puntos generan, claro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién sería coger M1 suma con M2? Por lo tanto, yo tenía que decir ahora para estudiar la suma de M1 con M2, cojo y hemos dicho que genero todo el conjunto M1 unión M2. Claro, pero entonces lo que estoy haciendo es coger aquí los tres puntos de M1 que eran el 1, 2 puntitos, menos 1, 2 puntitos, 0, 2 puntitos, 0. El 1, 2 puntitos, 0, 2 puntitos, menos 1, 2 puntitos, 0. Luego venía el 0, 2 puntitos, 0, 2 puntitos, 0, 2 puntitos, 1. Y ahora viene lo de M2 que sería el 1, 0, 0, 0. Y luego venía el 0, 0, 0, 1. Y por último venía el 0, 0, 1, menos 1. Y todo esto genera, dice, claro, ahora tengo algo generado por 6 puntos proyectivos. ¿Cómo lo estudiamos? Lo estudiamos con la parte lineal, es decir, me llevo esto a la parte lineal y ahora, ¿qué tengo que hacer para ver exactamente cuáles son los que generan a M1 más M2? A ver si hay algún punto que me sobra. Llevándome a la parte lineal, lo que hago es tomar representantes y hacer el estudio correspondiente de los representantes. Es decir, debemos escalonar lo que sería la matriz de vectores M, pero de la variedad lineal L1 suma con L2. Que eso sería la matriz tomando estos vectores o estos puntos proyectivos, los convierto en vectores y los pongo por columna. Es decir, 1 menos 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, el 0, 0, 0, 1, el 1, 0, 0, 0, el 0, 0, 0, 1 y el 0, 0, 0, no, menos 1. Aquí el 1 menos 1. ¿Vale? Y aquí tenemos que ponernos a escalonar. Dice, bueno, es verdad, aquí vamos a hacer un poquito de trampa, ¿no? No es un examen, en un examen no puedo hacer operaciones de cabeza ni saltarme pasos. Pero que al final, ¿qué ocurre? La primera la dejamos igual, ¿no? La 1, 1, 0, 1, 0, 0. Se la sumo a la segunda y así me queda la 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ahora, a esta tercera le voy a sumar la segunda que acabo de obtener para que me quede un 0, 0, 0. Por lo tanto, voy a colocar esta cuarta, le voy a colocar la tercera. 0, 0, 1, 0, 1 menos 1. Y entonces a esta tercera le sumo la segunda de este paso y la coloco en la cuarta posición. Y me queda 0 y 0, 0, menos 1 y 1, 0, 0 y 0, 0, 0 y 1, 1, 0 y 0, 0, 1 y 0, 1. Claro, estos son los pasos, eso, en un examen me hace cada uno de estos 4 pasitos. Y entonces, ¿qué hemos conseguido? Pivote en la primera, pivote en la segunda, pivote en la tercera, pivote en la cuarta. Las variedades L1 y L2 eran variedades que estaban ¿dónde? En R4 en este caso. Entonces, como nosotros tenemos que L1
y L sub 2 eran subconjuntos de R4, ¿quién es precisamente L1 suma con L2? Como tiene dimensión 4 porque tiene 4 pivotes, el único espacio de R4 o su espacio que tiene dimensión 4 es el propio espacio vectorial R4. Es decir, nos ha salido el total. Que de hecho lo que hemos obtenido es una base distinta de la base canónica, la base formada por el 1 menos 1, 0, 0, el 1, 0 menos 1, 0, el 0, 0, 0, 1 y el 1, 0, 0, 0. Vale, ningún problema. Lo que obtenemos además es también información sobre mi espacio proyectivo. Y es que entonces, ¿quién es el espacio proyectivo? La suma de m1 con m2 está generada por ¿qué puntos? Por estos 4 primeros puntos, ¿verdad? No me cojo el 1, 0, 0, 0. Me cojo, como hay un pivote en la primera columna, me debo coger el primer vector de la variedad lineal y lo convierto en el punto proyectivo, que sería el 1, menos 1, 0, 0. Y también, como hay un pivote en la segunda columna, me quedo con el segundo punto proyectivo, que sería el 1, 0, menos 1, 0. Y me quedo con el tercer punto proyectivo, que sería el 0, 0, 0, 1. Y me quedo con el cuarto punto proyectivo, que sería el 1, 0, 0, 0. Pero además, claro, si todos estos vectores generaban el R4 al final, significa que la variedad proyectiva M1 más M2 es también mi variedad total, que o la llamamos P3DR o la llamamos PDR4, o si lo hacemos como libre en el que no queremos especificar el espacio vectorial, decimos, mira, es P de un cierto espacio vectorial E. Se acabó. Lo importante es que, ¿cuántos puntos he necesitado aquí para generar todo P3DR? 4 puntos. Aunque P3DR tiene dimensión 3. Porque en el espacio proyectivo ya se pierde el decir, la dimensión es el número de elementos de la base. Eso ya no es cierto. Sino que necesito un elemento más en la base que dimensión tengo en mi espacio proyectivo. Porque todo está asociado a los elementos de la parte vectorial, pero reducimos en 1 la dimensión. Me hacen falta 4 vectores en este caso para dar una base de R3, lo cual me genera 4 puntos proyectivos para generar el espacio proyectivo, pero de dimensión 3. Se pierde un poquito, pero bueno, no pasa nada. Una vez que ya tenemos esta información de cómo hacer suma e intersección, el siguiente resultado que nos interesa es, bueno, si nosotros hemos visto el concepto de dimensión, vamos a ver cómo podemos relacionar ese concepto de dimensión cuando tengo variedades proyectivas, del mismo modo que hacíamos en la parte vectorial o luego en la parte affine. Y vamos a tener un resultado análogo a la parte vectorial. Es decir, vamos a poner aquí nuestro teoremita de las dimensiones, teorema que sería fórmula de las dimensiones. Yo tengo como fórmula de dimensión, aunque en verdad aparecen varias dimensiones, ¿no? ¿Qué nos dice el teoremita? Lo mismo que en el caso vectorial. Es decir, sean m1 y m2 contenidos en mi espacio proyectivo PDE. Que van a ser no solo subconjuntos, sino variedades proyectivas. Bueno, pues entonces vamos a poder afirmar lo siguiente. Se verifica también que la dimensión de la suma de m1 con m2, que ya sabemos cómo se calcula, si le sumo la dimensión de la variedad proyectiva m1 intersección m2, genial porque esto también está definido ya, coincide con sumar la dimensión de m1 con la dimensión de m2. ¿De acuerdo?
O sea que aquí funciona exactamente igual que en el caso vectorial. De hecho, en el ejemplo anterior, en el ejercicio que hemos hecho, ¿qué habíamos obtenido? Si volvemos al ejercicio, es decir, en esto de aquí, ejemplo, con el ejemplo inicial, habíamos visto el qué, que m sub 1, bueno, m sub 1 estaba dada por unas ciertas ecuaciones que eran x0 más x sub 1 más x sub 2 igual a 0, y m sub 2 estaba dado por unas ciertas ecuaciones x sub 2 más x sub 3 igual a 0, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que entonces la misma ecuación me servía para L1 y puedo calcular la dimensión de L sub 1, porque era la dimensión de mi espacio total, dimensión de R4, menos el rango de la matriz de coeficientes, que como solo había una fila, ¿verdad? Tenía rango 1. Entonces nos queda dimensión 3. Por lo tanto, la dimensión de mi variedad proyectiva, ¿cuál era? La dimensión de la variedad M sub 1 es a la dimensión de la variedad lineal asociada, le restamos 1. O sea que tendríamos algo de dimensión 2. Bueno, aquí como también se verifica esa relación de dimensión del espacio total menos 1, que sería menos el número de ecuaciones, ¿vale? Esa parte funciona bien. Lo que falla es que coincide con el número de elementos de la base. Y análogamente, también sacamos entonces que la dimensión de mi variedad proyectiva M sub 2, ¿cuánto vale? Vale precisamente 2 por el mismo proceso. Además, ¿qué hemos visto? Que cuando yo cogía M sub 1 intersección con M sub 2, ¿qué obteníamos? M sub 1. Si cojo M sub 1 intersección con M sub 2, ¿cuántas ecuaciones teníamos ahí? 2 ecuaciones. Por lo tanto, la dimensión va a ser dimensión del espacio total 3, que sería la dimensión de mi espacio PDE, menos el número de ecuaciones que tenemos, que esta dimensión era 3, y entonces nos queda dimensión 1. Y habíamos visto que la dimensión de M sub 1 suma con M sub 2, ¿cuánto valía? Es que resulta que M sub 1 más M sub 2 me había salido el espacio total PDE. Ah, pues si es el total, la dimensión total en este caso valía 3. Luego, efectivamente se cumple que la dimensión de M1 más M2 más la dimensión de M sub 1 intersección M sub 2. Claro, esta dimensión vale 1, esta dimensión vale 3, coincide con la dimensión de la variedad proyectiva M sub 1 más la dimensión de la variedad proyectiva M sub 2, que esta valía 2 y esta valía 2 también. O sea que de verdad funciona la fórmula de la dimensión. Bueno, pues tenemos algunas consecuencias inmediatas de esta fórmula de dimensión. Una consecuencia inmediata que tenemos es qué ocurre cuando nosotros trabajamos con hiperplanos. Recordemos que un hiperplano es una variedad que tiene dimensión 1 menos que el total. Entonces, como primera consecuencia, lo que decimos es que si M sub 1 contenido en mi espacio PDE es un hiperplano, en PDE, y tengo otra variedad proyectiva M sub 2 contenido en PDE, tal que se tiene que M sub 2 no está contenido en M sub 1, entonces, como consecuencia de la fórmula de dimensión, tenemos que, si yo estudié la intersección de M sub 1 con M sub 2, pues esta nueva variedad proyectiva es
un hiperplano pero no en el espacio PDE, sino un hiperplano en M2. Es decir, lo que estamos queriendo decir con que sea un hiperplano en M2 es que la dimensión de la intersección de M1 con M2 es la dimensión de M2 menos 1. ¿De acuerdo? Decimos que es una consecuencia inmediata porque, en efecto, si nosotros aplicamos la fórmula de dimensión, lo que sabemos es que la dimensión de M1 más M2 más la dimensión de M1 intersección con M2 coincide con la dimensión de M1 más la dimensión de M2. Claro, si nosotros decimos, por ejemplo, llamamos n a la dimensión del total, entonces la dimensión del hiperplano será 1 menos que la del total, ¿verdad? Es decir, n menos 1. Pero como M2 no está contenido en M1, significa que si a M1 le añado M2, la suma de M1 con M2, ¿quién me da? Me da el espacio total PDE. Por lo tanto, la dimensión del total es justamente n. Y de aquí deducimos entonces que efectivamente la dimensión de la intersección, la dimensión de M1 intersección con M2, es justamente a la dimensión de M2 le resto 1. O sea que efectivamente podríamos llamar a esto hiperplano no del espacio total, sino de la variedad proyectiva M2. Y llamamos hiperplano proyectivo a toda cosa que tenga dimensión menos 1, que es lo que estoy considerando como el espacio total. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que también podemos estudiar, cosa importante, variedades proyectivas. Nosotros trabajamos con rectas esencialmente, es decir, los puntos son rectas. Bueno, ¿y qué pasa con las rectas proyectivas? Nosotros conocemos de la geometría euclidiana que dos rectas en el plano o son paralelas o se cortan. No hay otra opción posible. Bueno, ¿qué pasa con dos rectas proyectivas que están en un plano? Pues resulta que es imposible tener el concepto de paralelismo de rectas en el plano. Dos rectas proyectivas en un plano siempre se van a cortar. ¿Por qué es eso? Porque precisamente tenemos un resultado, vamos a poner el resultado formalmente, que nos dice lo siguiente. Dice, bueno, pues dos rectas proyectivas distintas. A ver si es la misma, pues no hay mucho que estudiar, ¿no? Y coplanarias, es decir, que estén en el mismo plano, coplanarias, siempre se cortan en un único punto. Claro, si aplicamos la fórmula de la dimensión, ¿qué obtenemos? Fórmula de la dimensión. Lo que tenemos es que, por un lado, tengo dimensión de, vamos a llamar, por ejemplo, R1 a una recta, y le sumamos R2 la otra recta. Y luego a esto le sumo la dimensión de la recta R1 intersección con R2, que es lo que yo quiero estudiar, en que se cortan, ¿verdad? Y sabemos que eso coincide con la dimensión de R1 más la dimensión de R2. Hombre, por ser rectas, llamamos recta, ya sea geométrica
lineal, afín, proyectiva a algo que tiene dimensión 1. Entonces una recta proyectiva es algo que tiene dimensión 1. Y esto también tiene dimensión 1 porque es otra recta. Como son coplanarias, eso significa que están en el mismo plano. Y si no son distintas es que R1 más R2 genera un plano. Y llamo plano a algo que tiene dimensión 2 precisamente. Ah, pero es que entonces de aquí, ¿qué obtenemos? Que la dimensión de R1 intersección R2, que es precisamente, nos queda 0. Lo cual significa que efectivamente R1 intersección R2 es un punto proyectivo, que será una recta geométrica. Pero aquí nos queda un elemento del espacio proyectivo, es decir, simplemente un punto. ¿De acuerdo? El último concepto que nos interesa estudiar a nosotros sobre variedades proyectivas es uno que tiene su correspondiente asociado en la parte vectorial. Que cuando trabajamos con subespacios vectoriales, uno puede plantearse también decir, bueno, ¿cuánto le falta a ese subespacio para llegar al espacio total? Y hablábamos del espacio suplementario. Que luego, por ejemplo, veíamos, oye, pues mira, podemos hablar de complementos ortogonales como un cierto subespacio suplementario o variedad suplementaria. Que simplemente, ¿qué me hace falta añadirle a mi subespacio vectorial para llegar al total? Pues ese mismo concepto lo vamos a tener también con las variedades proyectivas. Es decir, definición. Decimos, bueno, pues sean M1 y M2 contenido en mi espacio proyectivo PDE, dos variedades proyectivas. Entonces, decimos que son suplementarias si pasan dos cosas. Por un lado, tiene que ocurrir que me den el total, M1 más M2, me dé efectivamente el espacio proyectivo PDE. Pero no me interesa que se repitan elementos, porque claro, entonces a lo mejor es que estoy cogiendo demasiado como su espacio o variedad proyectiva. Bueno, pues vamos a exigirle que M1 intersección M2 sea, cuidado, el conjunto vacío. En espacios vectoriales no tiene sentido hablar del vacío, porque siempre está el vector 0 en todo espacio vectorial. Pero en variedades proyectivas sí que podemos hablar del vacío, precisamente cuando el único elemento que tengo de mi espacio vectorial es el 0. Entonces no puedo llevarme nada porque el 0 no puedo llevármelo al espacio proyectivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo podemos caracterizar nosotros que dos variedades sean suplementarias como variedades proyectivas? Pues vamos a tener una caracterización muy sencilla utilizando la información de la parte vectorial. Es decir, proposición sean M1 y M2, dos variedades proyectivas que están contenidas en PDE, de modo que vamos a poner el nombre de su correspondiente parte lineal. Es decir, con M1, si utilizamos la misma notación en el libro, ponemos el P de L1 y M2 sería el P de L2 y L1 y L2 son subespacios vectoriales del correspondiente E. Entonces, pues lo que tenemos es que M1 y M2 son suplementarias en el espacio proyectivo PDE si y solo si lo natural es que L1 y L2 sean suplementarias, pero en el correspondiente espacio vectorial E. Claro, porque todo lo que estamos haciendo nosotros, trabajando con variedades proyectivas, lo estamos haciendo en realidad
a través de las correspondientes variedades lineales. O sea que estamos trabajando con otra vez álgebra lineal 1 y álgebra lineal 2, pero teniendo que hacer luego un pasito extra que es poner unos corchetes y dos puntitos en vez de un paréntesis y una coma. Y hay algunas cosas que son un poco raras porque ya las bases no coinciden. Bueno, vale, no pasa nada. Salvo eso. Bueno, pues en particular, ¿qué pasa cuando aplicamos la fórmula de dimensión a variedades suplementarias? Pues en particular, si M1 y M2 contenidos en el espacio proyectivo PDE son suplementarias, y llamamos n, por ejemplo, a la dimensión del espacio proyectivo del PDE, tenemos que en cuanto se diferencian las dimensiones de estas variedades, pues resulta que la dimensión de M1 más la dimensión de M2, uno tendería a pensar en lo que ocurre en el espacio vectorial. En el espacio vectorial decir, hombre, pues, ¿cómo sacamos esta idea? Si estoy en un espacio que tenga dimensión 7 y tengo un subespacio vectorial de dimensión 3, lo que me falta para llegar al total es algo de dimensión 4. 3 más 4, 7. Blanco y en botella. Ahora trabajamos con variedades proyectivas. Las cosas cambian porque con las dimensiones hay que tener un poco más de cuidado. Ahora lo que estoy exigiendo no es que sea el 0, sino que sea el vacío. Y el problema es que la dimensión del vacío no es 0, es menos 1. Por lo tanto, la diferencia es que no suman n las dos variedades proyectivas suplementarias, sino que si aplico la fórmula de dimensión, esto sería la dimensión de m1 más m2 y luego sumo la dimensión de m1 intersección m2. Esto lo tenemos siempre por la fórmula de dimensión, pero por ser suplementarias, es decir, por esta palabra de aquí, lo que ocurre es que m1 más m2 me da el espacio total PDE, que tiene dimensión n. Y también m1 intersección m2 me da el vacío. Ojo que el vacío tiene dimensión menos 1. Por lo tanto, las variedades proyectivas suplementarias no suman la dimensión del espacio total como ocurría en el caso vectorial, sino que se quedan en uno menos. Es decir, que si estoy en un espacio proyectivo de dimensión 5 y tengo una variedad proyectiva de dimensión 2, la suplementaria tiene que ser algo que tenga también dimensión 2, no algo que tenga dimensión 3. Que parece una cosa un poquito rara decir, joder, si quiero que llegue al total, ¿cómo es que no le sumo la dimensión que me hace falta? Porque en espacio proyectivo, como estamos trabajando con conjunto cociente, baja en 1 la dimensión. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que nos hacía falta de esta parte de suma, intersección y fórmula de dimensión. ¿Vale?